Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes en la noche en punto de las 9 estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. El programa de hoy versará sobre los olvidados, estos autores que ya poco recuerdan, que muchos han echado al baúl de los recuerdos y que también muchos no conocen. Esto es un tema interesante, es una preocupación personal muy mía también, y por eso he decidido dedicar el programa a estos escritores, pensadores mexicanos que han sido parte de la configuración y de las palabras del México contemporáneo que estamos viviendo, el que sentimos, y que muchas veces retrata precisamente con su fina prosa, poesía, novela, el tipo de literatura que han elegido para expresarse, el sentir del mexicano, como lo diría por allá algún filósofo, el ser del mexicano. Es así que en esta noche de martes vamos a tener ese tema, también una musiquita sabrosona de Do Up y Septakes. Va a ver si les gustan estas cancioncitas sabrosonas. Por otro lado, quisiera también invitarlos a que se unan a la comunidad de lectores que cada día crece más y más en lo que es el periódico cultural Tlanestli, que tiene muy bien editar mi amigo el maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara, presidente de la Academia Mexicana de Educación, sección Veracruz. Échenle una leída, en físico lo pueden conseguir aquí en Jalapa o en la plataforma virtual, en el blogspot, en tlanestli.blogspot.mx. Ahí échenle una leidita, pueden descargarlo, también si gustan pedir el PDF se los envían. Es un periódico cultural netamente y hecho en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, para todo el mundo mundial, como dicen en mi rancho. Bien, pues entrando ya en el asunto de los autores mexicanos, de los olvidados, primero quisiera comentar un poco lo que es el malinchismo intelectual, o como he titulado el programa de esta noche. Malinchismo, como bien conocemos la palabra, es aquello que denota una actitud de preferencia hacia lo extranjero. Y esto, bueno, viene de la famosa invasión de los españoles a tierras mesoamericanas y en el encuentro que se da entre Cortés y los nativos de lo que ahora conocemos como América.
los mesoamericanos, aunque ellos no se denominaban así. En aquel encuentro, de los muchos que tuvo Cortés por acá en Veracruz, le regalaron a una mujer muy hermosa, Marina Malinche, que era hija de uno de los reyes de esas tierras y que aprendió el lenguaje español y sirvió de intérprete. Fue un personaje muy importante en esta transición, en esta época de lo que los libros de historia llaman la conquista del Nuevo Mundo. Y este personaje, Marina Malinche, refiere a aquella mujer que prefirió ayudar a los extranjeros que salvar a su propio pueblo. Y esto lo vemos en diversa literatura. Lo vemos en los libros de historia, lo vemos en alguna poesía, lo vemos en ensayos. Y recientemente que estuve allá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, saludos a mis paisanos, por cierto. Saludos a Paco Rojas, que fue fraude, de todos modos, todos lo sabemos. Tuve la oportunidad de asistir a una obra de teatro que se titulaba Malinche y Carlota, en la cual participaba mi amigaza Marisela Solcuesi con Cielo Ivonne Maza Trujillo, allá en la Unicach, y representaban precisamente esta tensión, estos sentimientos de lo que era Malinche por un lado y lo que era Carlota. Estas dos mujeres que en su tiempo cada una pasó un proceso fuerte y doloroso al lado de la figura que representaban sus compañeros, su pareja, ¿no? Por un lado Malinche con Hernán Cortés, por otro lado Carlota con Maximiliano de Habsburgo. Iban contando las historias de vida de cada una de ellas y en un soliloquio y muchas veces en diálogo, Malinche y Carlota entraban y exponían sus sentimientos, no como la figura mítica o la figura estigmatizada por la historia, sino como la figura de la mujer, tomando en cuenta los sentimientos de la mujer, y que eran precisamente un encuentro entre la racionalidad y un encuentro con los sentimientos y un encuentro con su propio contexto, lo que hacía difícil la situación que estaban viviendo estos dos personajes, por un lado Malinche y por otro lado pues Carlota. Es así que el término malinchista actualmente denota este desprecio a los orígenes y aprecio a lo extranjero y novedoso. En ese sentido he querido hablar en este programa de lo que podríamos entender como el aprecio hacia los autores extranjeros y la denostación de los autores mexicanos, y que muchos son contemporáneos, que incluso muchos son más conocidos en el extranjero que en nuestro propio país. Eso es lo que quiero hablar hoy cuanto refiero al título del programa, Malinchismo intelectual, los olvidados. Lo que es el malinchismo intelectual, pienso, es esta fruición, este deseo de tomar más en cuenta los autores extranjeros porque tienen algún nombre rimbombante, interesante. Y esto pasa no solo en la literatura, en el teatro, en la historia, incluso hasta en el cine, en las películas. A veces platicando con algún compañero en oídas al pasar, he escuchado que su actor favorito es un japonés, de sus nombres intraducibles, o un ruso, incluso un iraní, cosas de esas. Por cierto, está la muestra de la Cineteca Nacional, que tiene muy buenas películas, por cierto, hablando de cosas de películas. Vayan, los que están aquí en Jalapa, vayan al Ágora. Está de lunes hasta el domingo, va a estar la muestra internacional de cine que auspicia la Cineteca Nacional y los costos son muy accesibles. Si eres estudiante, pues está a la mitad. Y bien, bueno, por allá nos vemos.
Entonces el asunto es de que se tiene mayor preferencia por autores que tienen nombre extranjero, ¿no? Hablamos de música, no, a mí me gusta Stravinsky, Strauss, Sibelius, pero pocos conocen, por ejemplo, a Moncayo, a Manuel M. Ponce, a Chuy Hernández Vega, que está allá en Calientes. No sé, autores mexicanos que tienen un trabajo muy interesante y que tienen también por delante mucho futuro y años a cuestas de trabajo y esfuerzo sesudo en cada área. Ahora bien, en cuanto a autores y literatura, la mayoría se entiende que conozcan autores comerciales, porque suena más importante decir que soy fan de Nietzsche, Schopenhauer, León Tolstoy, que decir que soy aficionada de Manuel Paino, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Emilio Rabasa Estebanel, Heraclio Cepeda Lara, y un sinfín, ¿no? Bueno, ya los más comerciales, bueno, pues si quieren Monsiváis o si quieren Octavio Paz, los más comerciales, pero más de eso hay más. Por ejemplo, está Agustín Yáñez, La Panza del Teposteco. Hay autores muy mexicanos que retratan la vida de lo que es México a través de su novela. Por ejemplo, también un poco Luis Espota. Es muy interesante leerlo. No suena mejor el nombre de Hernández, Ramírez, Pérez, León, que decir Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Husserl, Russell, y algún nombre francés que ahorita Baudelaire, yo qué sé. Entonces, en ese sentido veo que se prefiere, y es hasta cierto punto entendible, que haya un malinchismo intelectual. ¿Por qué se da este malinchismo intelectual? Bueno, por un lado creo firmemente que no somos los mexicanos un pueblo culto en el sentido de saber elegir lo que más nos configura y nos conforma intelectualmente como personas. No sabemos escoger muy buena literatura. Se dice que somos un país que no lee. No es cierto. Yo quiero refutar eso diciendo que somos un país que lee, pero que lee cosas que no sirven. Ahí están las sombras del Grey. Ahí está El perfume. Cornejo, que se acaba de morir, por cierto. Cosas de esas, ¿no? Superación personal. Que el monje que vendió su Ferrari, cosas de esas. O ya el TV Notas, el Fútbol Total, todas esas cosas que solamente llevan al ingenio, a lo picaresco, a lo chusco. Y está bien, somos un pueblo que está acostumbrado al ingenio, a la picardía mexicana, que estamos acostumbrados al albur, al chiste, a tomarlo todo con risa. No en vano José Guadalupe Posada retrataba a la Catrina como aquella que después Diego Rivera en sus murales de una tarde en Paseo Dominical en la Alameda retrataría junto con Frida Kahlo, Posada y la Catrina tomando un paseo muy alegre, ¿no? Como un autor como Posada tomaba un símbolo muy mexicano, la muerte, que viene de los zompantlis, y lo lleva a la mofa, a la burla, claro, siendo una crítica y denuncia social y política de lo que acontecía en su tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es así que los autores mexicanos han sido un poco relegados y olvidados, aunque el trabajo que se tiene es muy importante en México. Por un lado podemos conocer muy bien, por ejemplo, la obra de Javier Zubiri, de Ortega y Gasset, de los historiadores, pero ¿qué pasa con, no sé, Juan Rulfo? ¿Qué pasa con Luis Villoro, Juan Villoro, Jorge Ibargüengoitia, Samuel Ramos, y otros tantos que en este momento no se me
vienen a la cabeza. Creo que el mexicano siempre ha estado predispuesto a alabar un poco lo extranjero. Y este tema lo ha tocado precisamente autores mexicanos como Antonio Caso en su Fenomenología del Ser Mexicano, Emilio Uranga también en un libro que por cierto tiene mi compañero Raimundo Altamirano, ojalá lo preste. Ellos analizan lo que la propensión tiene el mexicano para enamorarse de lo extranjero. Y Antonio Caso dice que necesitamos una identidad mexicana que no solo está configurada por el águila y el nopal, sino que una identidad más profunda de cohesión, dado el gran país que tenemos, del norte al sur, hay diferentes tradiciones, regiones, formas de hablar, populismos y también formas de entender la realidad. Las necesidades no son las mismas para los del norte que para los del sur, incluso para los del centro del país. Es así que el ser del mexicano, según Antonio Caso, siempre está tendiendo, su volición se enfoca a admirar bastante lo que sea lo extranjero, dejando de lado lo mexicano y propio. En ese sentido creo que es muy atinado su análisis, su comentario. Eso ya lo está diciendo allá en el 1900 y que no está nada alejado de la situación que vivimos actualmente. ¿Cuántos de nosotros se pone a pensar en los autores mexicanos que hemos tenido, aparte de Rosario Castellanos, Paz, Sabines, que son un poco más conocidos, más comerciales, y ha impulsado una identidad del mexicano, una cultura? Porque presuponemos también que los mexicanos, uno, no leen, dos, si no leen, pues no pueden escribir buenas cosas. No hay literatura interesante para leer. Esa es la presuposición que tiene el conglomerado en la mayoría de las ocasiones. Aquel famoso libro que confundió el fulanito de copete de Carlos Fuentes de La Silla del Águila. ¿Cómo va a ser que no leamos a estos autores? Incluso a las mujeres. ¿Cuántas mujeres se conocen que no solo sea Elenia Poniatowska? O incluso distaría yo de mencionar un poco a Denise Dresser, que tiene muy buenos estudios, por cierto. Elenia Poniatowska, que ha venido por acá a Jalapa. O por qué no mencionar a un Sergio Pitol, a un Carlos Monsiváis, a autores que realmente se dedican a exaltar la mexicanidad y analizarla desde la trinchera en que están, desde la historia, desde la filosofía, desde la poesía, Salvador Díaz Mirón, por ejemplo, desde el ensayo, como bien lo puede ser Guillermo Hurtado con esos ensayos que hace entre filosofía, política y educación, que también toca el tema de lo mexicano y de la ruptura de la mexicanidad, dado no una cohesión ni identidad de lo que sea ser mexicano. Tiene unos libros muy interesantes el doctor Hurtado, por cierto. Es así que este malinchismo intelectual, los olvidados, para combatirlo se necesita recuperar no solamente los nombres de estos personajes, sino también recuperar la visión y la misión de hacer sujetos pensantes, de conformar una sociedad no solo criticona, sino crítica ante la realidad que se presenta. Crítica entre la educación, crítica en la política, crítica en los valores mismos, en la religiosidad, en todo sentido crítica con la propuesta de llevar a mejorar un mejor al país y a la sociedad en que vivimos.
No solamente sirve la crítica como denostación, ni menos crítica de Facebook, como decía José Antonio Hernández Morán en su libro de Innovación y Dinámicas Sociales, ser un cosmopolita en pantuflas y acabar con el mal en un golpe de clic. Eso no funciona tampoco. No funciona ser por un lado malinchista intelectual y por otro lado pensar que va a cambiar la situación solamente compartiendo los memes en Facebook, comentando cosas chistosas y videos, pero no proponiendo nada para que cambie la situación que acontece alrededor más inmediato. Y si eso lo llevamos a la cultura, pues tampoco va a cambiar la situación en mucho tiempo, y eso conviene a los grandes poderes fácticos que son el Estado. Y eso lo sabemos muy bien. En ese sentido, las actividades que hacen las asociaciones en México, sean filosóficas, pedagógicas, antropológicas, sociales, multidisciplinarias, como lo puede hacer la Asociación Filosófica de México, el Colegio de Profesores de Filosofía, la Academia Mexicana de Educación misma, la Asociación Mexicana de Estudios Filosóficos Sociales, ANEF, que por cierto tuvieron allá en Chiapas el COREM 5, el Congreso Regional Multidisciplinario, donde hablaban precisamente de la construcción de una comunidad crítica. Todos los temas que se trataban ahí fueron vastos, fueron interesantes, y trataban precisamente sobre forjar una comunidad crítica para los tiempos que estamos viviendo, que realmente hacen mucha falta. Es así que estas asociaciones y estos grupos de estudio que efectivamente desean cambiar la realidad, no con el discurso retórico de siempre que nos manejan los politicuchos o los politiqueros, sino con la praxis real, con la praxis que cambia la sociedad y las mentalidades. Cuando se tiene eventos como sea el Prolectores, invitación a la comunidad en el nivel que sea, a leer, acercarse a la lectura a través de performance, haciendo ver que la lectura es una actividad suculenta, deliciosa para degustar y que nos abre todo un horizonte de comprensión de nuestro mundo e incita a la imaginación de esa forma, usando obviamente autores mexicanos como puede ser Ramón Curi Camacho, Octavio Paz si gusta, Jaime Sabines, Emilio Rabasa, Heraclio Cepeda Lara, muchos que pueden contarnos algo de su tiempo y que puede también ayudar a la configuración de una mejor sociedad para el cambio de mentalidad, el cambio de la educación y el cambio cultural que es muy necesario en nuestro país. Y eso solo se da, como bien lo decía por ahí en un comentario un compañero, el cambio solo se va a dar a través de una revolución intelectual. Aunque los intelectuales escaseen tal vez y haya más personalidades poses que intelectuales, dado que piensan que ser intelectual es un rango superior y casi flotan, esos tipos de personas no son los que van a cambiar a México, porque creen en la división de clases. Las personas que van a cambiar a México son las personas que están ejerciendo desde la praxis misma el cambio social a través de la revolución intelectual que es dada por los libros, el arte, la música, la pintura, la escultura, el teatro, la arquitectura y todas las manifestaciones que tengan las ciencias, las artes y las humanidades. Por cierto, un saludo al científico de la UNAM, Pérez Tamayo, por la divulgación que ha tenido de toda esta playa de conocimientos, y que vean que en México que también sí tenemos científicos mexicanos. Guillermo González Camarena, que ha inventado la televisión a color y que ahora todos podemos disfrutar en cualquier aparato, incluso hasta en las famosas tabletitas inteligentes. Muy bien, quiero seguir comentando de este tema, pero también los quiero mandar a una musiquita sabrosona de mis amigos Septakes, que se titula Groba Patata. Disfrútenla.
Muy bien, ahí estuvo esa musiquita sabrosona de mis amigos Septakes que se tituló Grow Up Patata. Y bien, continuando con el tema de la noche
nochecita y que va referido pues al malinchismo intelectual. He estado comentándoles un poco qué sería el malinchismo intelectual, cuáles son las actitudes que se tiene hacia la predisposición de leer, de darle más importancia a los autores extranjeros que a los propios mexicanos. Y ustedes se preguntarán, ¿y bien cómo se contrarresta eso? Vaya, pues la respuesta es muy sencilla, a mi entender. Creo que es la más sencilla hacer esto, contrarrestar y erradicar poco a poco este malinchismo intelectual y recordar a los autores olvidados y generar así una visión diferente de lo que sea México, una visión diferente de lo que es el trabajo intelectual y el trabajo de las letras, que nos lleva a configurar un nuevo mundo, un nuevo horizonte de comprensión. En ese sentido quiero comentarles y recomendarles autores mexicanos. Si ustedes que están escuchando conocen algún otro más, pónganlo también en los videos de YouTube que luego les comparto, pónganlos. Por cierto, saludos y gracias a todos los que nos siguen en el canal de YouTube Soliloquios de un Metafísico, también aquí en la plataforma MixLR, los que están escuchando en línea, saludos y gracias por sus comentarios. Sin ustedes este programa no sería factible, y también los comentarios que son muy nutridos y me ayudan a ir cambiando un poco la dinámica y el tema. Eso es muy agradable. Búsquenos en Facebook como Soliloquios de un Metafísico, programa de Radio Filosófico. En YouTube también, Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico. En el blog que se tiene, Radio Soliloquio Metafísico. El chiste es que todo es Soliloquio de un Metafísico. Ya saben que les comparto conferencias, videos, entrevistas de lo que voy asistiendo o lo que se me hace interesante y que creo que les puede interesar. Muy bien, entonces para contestar la pregunta ¿cómo erradicar el malinchismo intelectual? Pues cambiar de leer lo que estamos leyendo, de los bestsellers famosos, que ahora resulta que todos son bestsellers. Cuando estuve allá en Madrid, pues resulta que todos los libros de los estantes eran bestsellers. Vaya, qué buena estrategia de marketing para poder vender un libro cualquiera. Pero nosotros no le pedimos nada a esos autores de bestseller con los grandes escritores que tenemos en México. Por un lado, y quiero comenzar con una recomendación muy sabrosona de mi amigazo Luis Leal, que tiene una antología de El Cuento Veracruzano. Este pequeño textito que está editado por la Universidad Veracruzana y Águila o Sol recoge los cuentos de toda esta parte de Veracruz en una antología y va contando desde cosas que suceden en los cañales, de personajes muy interesantes que pudieran haberse dado en alguna época de aquí del estado de Veracruz. Tiene cuentos de José Mancisidor, tiene cuentos de Lorenzo Turrent Rosas, de Luis Córdoba. También hay otro cuento de Jorge López Páez, todos muy interesantes, y la introducción y notas son de Luis Leal. Lo pueden encontrar, es muy económico, muy sabrosón, muy recomendable. Los diferentes cuentos muy cortos todos, en un cafecito, tomándose un cafecito, en una media horita que tengan tiempo libre, en un descanso, se leen un cuento de estos de la antología del cuento veracruzano de Luis Leal y pueden disfrutar sabrosamente esos minutos de esparcimiento y de relajamiento para regresar otra vez a la vida laboral, que así es lo que nos toca vivir. Muy bien, esa es una recomendación de un libro. Otra recomendación y otro escritor muy interesante es, que descanse en paz, Luis Villoro. En su librito 3 retos de la sociedad por venir: justicia, democracia,
pluralidad, que está editado en siglo XXI. Aquí en este libro él recoge y habla de la realidad en la sociedad latinoamericana, y pues habla de que en esta realidad no existe básicamente un camino para avanzar hacia una justicia adecuada. Va analizándolo, por lo que él afirma pues que la realidad es la injusticia. El segundo punto que trata Villoro aquí es que hay una democracia que no es efectiva, que no es democracia real, más bien hay una partidocracia, y que es otro de los problemas por superar en este análisis que hace Villoro de la realidad mexicana. Defiende, y esa es su tesis en este segundo apartado, que hay una partidocracia. Por otro lado, habla de que en México, por ser un país que tiene diferentes lenguas originarias, pues es una nación donde subsiste la pluralidad de culturas, y donde obviamente pues no hay una política basada en el reconocimiento de esta pluralidad, lo que impide aún más el acceso a la democracia, el acceso a la justicia. Este ensayo de Villoro es un análisis interesantísimo de la realidad injusta que viven los mexicanos, y esto no es ajeno a nuestra época ni a nuestra realidad. Lo vemos en el mismo estado de Veracruz, lo vemos en el mismo estado de Chiapas, lo vemos en el mismo estado de Guerrero, Oaxaca, siendo naciones estados, pues naciones hablando en el sentido originario, de pueblos originarios, los popolucas, los totonacas, mayas, zoques, centales, choles, mames, tzotziles, centales, chañavales, todos ellos, lacandones, popolucas, tienen una identidad como nación, el pueblo zapoteca, incluso los oaxaqueños, que les impide estar en esta sociedad desigual, lo que imbrica también su más honda raíz prehispánica y originaria, que la famosa y actual sociedad coquetona no acepta. Don Luis Villoro, muy acertadamente en este librito, habla de esto como 3 retos de la sociedad por venir: justicia, democracia y pluralidad, que es muy interesante en el análisis y en el libro que aquí les propongo de autores mexicanos. Muy bien, por un lado está el cuento veracruzano, 3 retos de la sociedad por venir, y otro sabrosón que en ese mismo tenor, desde otra perspectiva, el de México sin sentido, de Guillermo Hurtado. Hurtado habla de este evento tan cacareado, la conmemoración del bicentenario de la independencia, en donde se presta la ocasión para reflexionar precisamente sobre el pasado de México, el presente y el futuro. Temas actuales hechos por pensadores mexicanos, por intelectuales mexicanos que desde su trinchera están reflexionando sobre la realidad social, sobre nuestra sociedad, y que obviamente aportan, configuran a la cultura de nuestro país. No son conocidos, claro que no son conocidos por la mayoría, por la masa, por el pueblo. Eso es cierto, porque no van a salir en Canal 5, en el 8, en el 2, en Televisa, en cualquier TV Azteca, en cualquier canal comercial, porque obviamente no conviene que estos autores sean conocidos, pero para eso estamos acá, para recomendarles estos autores. Muy bien, entonces Hurtado sostiene en este librito que se llama México sin sentido, también editado ahí por Siglo XXI, a ver si ya me mandan regalías, que bajo nuestros problemas políticos, económicos y sociales subyace una crisis de sentido de nuestra existencia colectiva. Muy bien, Hurtado afirma que la búsqueda de un nuevo sentido tiene que ir de la mano de la transformación de nuestra democracia. En este punto coincide mucho con Luis Villoro, y que esta transición debe llevarnos a una democracia de instituciones en vez de a una democracia entendida como una forma de vida en un sentido muy culto.
Y bien, pero aquí el propósito va a recaer no en la sociedad, sino en algo muy importante que en el programa anterior he hablado, la escuela. La escuela ha de convertirse en un taller de la democracia y Hurtado considera que la filosofía puede realizar una labor importante en este proceso. La existencia de este sentido colectivo, según el autor, debe partir primero de la recuperación significativa de nuestro pasado nacional y que ese debe ser el sesgo a conmemorar la recuperación de un pasado nacional, es lo que les decía al inicio, y ya muy bien Hurtado lo está poniendo también en este librito que no tiene más de 70 hojitas, que bueno, está en un formato pequeño, realmente son 30 hojas en un cuarto, recuperando los grandes temas de México y analizando la realidad, donde encuentran ustedes más verdad que en estos dos libros de Villoro y de Guillermo Hurtado, que son ensayos cortos pero muy concisos sobre la realidad que nos acontece. Rompamos el malinchismo intelectual, leamos a nuestros autores mexicanos, dejemos de hacerlos a un lado, dejemos de olvidarlos y leamos lo que tenemos, como esa marca que alguna vez se puso de moda y que ahora lo veo por aquí nada más en las playeras, hecho en México. Esto está hecho en México. Otra recomendación de libro sabrosona es de mi amigazo y que a mí me encanta leer a este fulano, Luis Espota. En su libro, tiene muchos libros que están editados en Grijalbo, en la editorial Grijalbo, son novelas, él trabaja todo este asunto de las novelas, pero en sus novelas habla de temas muy sabrosones y muy actuales. Por ejemplo, en el libro de Mitad Oscura, el poder es el tema recurrente que preside los intereses narrativos de las novelas de Luis Espota, y él se pregunta de dónde surge el poder, cómo se desarrolla, dónde y en qué culmina. Todas estas cuestiones, dan ambiente a toda la trama de sus novelas, y precisamente en Mitad Oscura, que pareciera vincularse con otra novela muy sabrosona, que se llama La costumbre del poder, habla de los personajes que nos parecen identificables, él hablando en su época del 40, 60, 70, y ahora que estamos en el 2015, el autor establece, y lo hará hasta con diálogo con el mismo lector, en donde los protagonistas precisamente no son los mismos políticos como se pudiera pensar acá, sino los aliados de ellos como meramente instrumentos, como apéndice de estos, en donde la obra empieza a analizar todas las sinsabores, sin olores y sin lo que te encuentres de la trama de los personajes que los envuelve, esto que Luis Espota plasma aquí en Mitad Oscura, el tema central, el poder. Cómo cada personaje se va vinculando con una parte de lo que es el poder, cómo se relacionan con este poder que les enferma, pero que también los hace sentir muy bien y también que al final el cabo los destruye. ¿Te suena esto familiar, estimado oyente? O sea, cómo el poder destruye, cómo hay conflictos de intereses que al final no se hacen conflictos de intereses, cómo hay casas multimillonarias compradas con recursos del erario público, cómo hay personajes que pueden ganar más de 80 millones de pesos solo haciendo una telenovela. Este tema que hablaba Luis Espota no es ajeno a nuestra realidad, sigue apareciendo el tema del poder y todos los instrumentos que se gestan en relación con ello. Bueno, pues esta es otra recomendación de un mexicano para leer, para erradicar el malinchismo político. Por último, ya para despedirme y dejar también con otra musiquita sabrosona, tengo un libro que me encontré allá una vez en mis divagaciones pues los libros usados de viejos en las bibliotecas que siempre ando husmeando, de un veracruzano que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer un texto de él,
que pude encontrar una edición original de él y que, bueno, tengo en mi colección, en mi biblioteca, espero no me vayan a robarme este libro, que es de mi amigo Carlos A. Carrillo en su libro Artículos Pedagógicos, y que el gran Gregorio Torres Quintero diría que Carlos A. Carrillo es, sin disputa alguna, el pedagogo más distinguido que ha tenido el país, y esto ya lo estaban diciendo allá en el año de 1907. En este libro, la introducción de Luis Álvarez Barret nos perfila a los artículos pedagógicos de este gran veracruzano como el fundador de mucha visión de lo que sería la escuela y la pedagogía, y que en este libro va explicando cuáles son las formas de trabajar que él usa, porque lo habla muy bien en primera persona, que él usa para que sus niños, sus alumnos aprendan. Carlos A. Carrillo en artículos pedagógicos expone de manera a veces muy sucinta y a veces de manera muy larga su paso por la Escuela Normal de Jalapa, por la pedagogía que se impartía en esa época, y va detallando también en sesiones de mes a mes, de día a día, lo que va practicando con sus alumnos y viendo el avance. También habla sobre ideas sueltas que tiene acerca de algunos autores, entrando en relación con Pestalozzi o Montessori, comentándoles. Y muy bien, también habla en esto de gestión escolar, se mete a cosas de cuestión escolar, se pregunta cómo organizar nuestras escuelas y también cómo aplicar los exámenes. También cree Carlos A. Carrillo que los maestros rurales necesitan leer mucho, por eso estas bibliotecas escolares que él pedía son indispensables para que el maestro desarrolle su práctica docente. Comenta también un poco de pedagogos mexicanos, habla de algunos que conoció, toca temas de metodología general de enseñanza en la educación, toca temas del método para enseñar a leer según el sistema objetivo, también toca principios didácticos, también habla de los conceptos, cómo se puede aprender mejor un concepto, cómo se puede entender fácilmente o cómo se puede llegar a tratar lo que es un concepto y enseñárselo a los niños. Y en cada uno de los artículos que podemos leer aquí, yo ya he leído un poquito más de la mitad y siempre me sorprende la novedad y la erudición de Carlos A. Carrillo, en cuanto que es un mexicano que aportó a su realidad social. A él le tocó estar en la pedagogía, aportó para y por la pedagogía, escribiendo, divulgando, aplicando sus conocimientos en la escuela y haciendo una mejor sociedad. Muy bien, estimado oyente, estas son las recomendaciones que hay. Por un lado, la antología del cuento veracruzano de Luis Leal, 3 retos de la sociedad por venir de Luis Villoro, México sin sentido de Guillermo Hurtado, Mitad oscura de Luis Espota y artículos pedagógicos de Carlos A. Carrillo, y sin fin de autores mexicanos, como también puede ser Ramón Curi Camacho en su libro El barroco jesuita novohispano, La forja de un México posible, muy interesantísimo. Por cierto, el doctor Curi habla de cómo si no se hubiera radicado a los jesuitas en México, nuestra cultura y nuestra educación fuera diferente, pero bueno, lástima que se erradicó. Les recomiendo también mucho este libro de Ramón Curi Camacho, El barroco jesuita. Está editado por la Universidad Veracruzana. Léanlo, está sabrosísimo para degustar, para conocer un poco de lo que hacen los mexicanos, de qué hacemos los mexicanos, de qué hacemos los que nos preocupamos por la divulgación, por la lectura, por la escritura, por el cambio intelectual de este México y de nuestra sociedad, que mucha falta nos hace, sinceramente. Muy bien, pues espero que te haya gustado el programa de Soliloquios de un Metafísico, que se transmite todos los martes. Búscanos también en Facebook como Soliloquios de un Metafísico, y en el canal de YouTube comenta tus dudas, inquietudes, propone algún tema.
igual como Soliloquios de un Metafísico, ahí estará el programa grabado. Un abrazo muy grande, muy buena vibra y saludos a todos los que nos escuchan desde Jalapa hasta Guayacocotla, Tlalnehueyocan y hasta allá en la sierra de Chiconquiaco, Martínez de la Torre, Zempoala, Chiapas, Tuxtla, y a mis amigazos que están allá en Colombia, que pronto nos vamos a ver. Un abrazo a todos, échenle muchas ganas en todo lo que hagan y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuente. Te dejo con esta cancioncita de unos músicos que traen un tema muy suave y tropical. Se titula Feel Me y los artistas son The Up. Disfruta y muy buena noche. Hasta el próximo martes.